Buenas tardes, son las 7 y es la hora de empezar nuestra conferencia de hoy. Como saben, dentro de la serie que queremos normalizar a través del tiempo y que hemos venido titulando Avanza en la investigación de Cástulo, en este año es la tercera y última intervención de esos ciclos, pero la seguiremos recuperando para el futuro y también que quede una constancia videográfica de las conferencias que se imparten en esta sala. Tenemos hoy con nosotros a Bautista Ceprián del Castillo. Me da un poco de pudor presentarlo delante de tanta gente que ya lo conoce y habiéndolo presentado ayer más todavía, pero él se ha dedicado a la arqueología, su formación en la Universidad de Granada, y a través del tiempo ha mirado hacia muchos sitios diferentes. Los primeros trabajos que yo lo recuerdo estaban en el campo de la industrialística y del aprovechamiento de los recursos minerales durante la prehistoria. Y a través del tiempo ha acabado leyendo su tesis doctoral sobre una cerámica muy característica que leía su tesis el año pasado, en marzo del 23, y que ayer mismo la presentaba, publicada por el Centro de Estudios Linarenses, en esta misma sala donde estamos. De manera que ella tiene una cierta trayectoria investigadora, centrada en Jaén, pero también con trabajo fuera, en Almería, que si no recuerdo mal, y ocupado de la arqueología o del patrimonio arqueológico en muchas tareas. La última que me ha sorprendido más es que se está actuando como difusor o divulgador del patrimonio arqueológico y hace poco con temas también de las monedas en el Museo de Jaén. Él nos va a hablar de las últimas monedas de Cástulo. Se va a centrar, obviamente, en las que hemos recuperado en estos 2 últimos años, que es un contexto muy característico, pero va a ser inevitable que también haga referencia a otras monedas que a lo largo de estos años se han ido recogiendo en Cástulo. En su día, cuando se diseñó el proyecto que hemos venido ejecutando en las excavaciones de Cástulo, se pensó en cribar todos los sedimentos, porque en general no nos podíamos permitir en un sitio donde va a seguir siendo excavado mucho más allá de donde nosotros lleguemos, quitar o prescindir de ninguna de la información que la estratigrafía contiene. Puede ser que cuando nos molestamos en recoger, limpiar, etiquetar cada uno de los fragmentos, en sí mismos no sean especialmente valiosos. Pero yo espero que algún día, cuando se acaben las excavaciones en Cástulo, todo cuadre. De Cástulo no se ha escapado nada, así que si algo existió en Cástulo, se trata de ser pacientes, que acabaremos sacándolo. De hecho, ya hemos tenido algunas sorpresas muy agradables de materiales de campañas distintas que se han podido recuperar. Pero la motivación era fundamentalmente las monedas. De hecho, ese tamaño de 6 milímetros de las perforaciones de la criba obedece o pretende que no se nos escape ninguna. Y eso para nosotros era un cambio de concepto en la manera de acercarnos a las monedas. Ya no se trataba de tener una colección completa o de seguir valorando monedas en particular que son especialmente singulares y significativas. En nuestro caso, lo que queríamos usar las monedas para, a través de ellas, acercarnos a la circulación monetaria, a la economía. En principio, eso nos debería permitir distinguir distintas áreas o distintos momentos dentro de la estratigrafía de Cástulo, pero a más largo plazo, si desde otros proyectos de investigación se adoptan criterios con esa exhaustividad, nos permitirá comparar también la circulación de Cástulo con las de otros sitios lejanos o cercanos. De manera que ese ha sido nuestro enfoque. No ha desbordado, nunca pensábamos que se pudieran recuperar tantas monedas dentro de la estratigrafía. Y como saben ustedes, antes de llegar a la catalogación hay un trabajo previo de limpieza y demás que no lleva mucho tiempo. A pesar de eso, se viene haciendo y ahí tienen ustedes en la vitrina de este año una pequeña muestra.
Solamente son 537 las que hay metidas en la vitrina, pero en ese espacio de excavación tenemos algunos centenares más que no hemos pensado que no era el momento de incluirlo. De manera que las monedas en Cástulo son algo relativamente frecuente, nos da un valor extraordinario para datar los contextos en los que aparece y nos sitúa también en un ámbito más general desde el punto de vista del territorio, que cómo están circulando y cómo aterrizan finalmente en un lugar de Cástulo. Bautista ha venido trabajando desde el inicio del proyecto con nosotros. Aún antes se había encargado de importantes trabajos de catalogación de este museo, que los tienen ustedes accesibles a través de Domus o CERE. En cualquiera de esas plataformas los pueden ver y muchos de esos registros son obras suyas. Aquí ha desarrollado trabajo de excavación, pero últimamente estamos encasillados en la catalogación, en la que se viene dedicando. Así que nos cuente lo que nos tenga que contar de las monedas, ¿vale? Yo creo que algunos detalles, pero seguro que hay otros muchos que se me escapan. Estoy deseando de escucharlos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por haber... muchas gracias y muchas gracias, Marcelo, por haberme invitado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y me van a soportar un tiempo. Y el estudio del que voy a hablar estará basado en 74 monedas de diferentes suelos de ocupación, último abandono de la zona del área 1 de Cástulo, lo que hemos de estos últimos años, que podemos decir que es la manzana sur del área 1. Bueno, pues empezamos y lo que pasa es que gran parte de lo que, bueno, ya lo ha dicho Marcelo, ¿no? Es interesante el estudiar la moneda. A nadie se nos escapa que la moneda nos va a dar un conocimiento sobre el sistema económico de las sociedades, dentro de eso el sistema fiscal, el sistema financiero, el sistema de comercio, pero es necesario que conozcamos los conjuntos monetarios en su totalidad dentro de los estratos. Si no, se nos pierde mucha moneda y entonces habría un sesgo muy importante, que es lo que acaba de comentar Marcelo, que haría que es muy difícil poder hablar sobre la circulación monetaria en cada uno de esos estratos, en cada uno de esos periodos. Por tanto, le agradecemos enormemente y se lo agradeceremos siempre a los voluntarios, porque sin su ayuda no podríamos poder hacer al final este tipo de estudios, porque es muy trabajoso tener que cribar toda la tierra de cada uno de los sedimentos de Cástulo. Pero tenemos la suerte de tener unos voluntarios muy voluntariosos, por la redundancia, y nos permite hacer este tipo de estudios. Desde luego, las monedas pues nos llegan limpias y estupendas y maravillosas. Llegan, como ya ven, sucias, que no se ve absolutamente nada. Para eso tenemos nuestro equipo de restauración, nuestras restauradoras, que las dejan bien, o lo suficientemente bien como en principio para poder catalogar. Bueno, la catalogación pues está relacionado, pues eso, la moneda tiene diferentes tipos de atributos que tenemos que conocer. A partir de ahí vemos en los catálogos, en muchas ocasiones, otras veces no hace falta, cuando está muy limpia y sabemos, por ejemplo, de qué emperador es, a qué siglo pertenece, a qué emperador pertenece, y a partir de ahí pues podemos catalogarla y podemos hacer en relación tanto al contexto arqueológico en el que está, al contexto histórico y el conjunto de las otras monedas y de los restos del registro arqueológico que hay en ese mismo estrato, podemos empezar a inferir temas relacionados con la circulación de la moneda y sobre el comercio. Bueno, pues en principio ya les digo que se ha estudiado esas monedas que son del último suelo de ocupación y abandono de esa zona de la manzana sur de Cástulo. Fíjense que son materiales que son del siglo V. Pero las monedas, esto hay que tenerlo en cuenta, son del siglo IV, ¿vale?
En este sentido quiero que sepan una cosa, o que se les quede claro una cosa. A mí, cuando yo empecé a estudiar de joven, me decían en la carrera que las monedas eran fenomenales, fantásticas, porque donde aparecían en un estrato, pues te lo estaba fechando, ¿no? Si una moneda era del siglo I, pues estaba claro que el estrato es del siglo I. No es cierto, ¿no? Cuando ya empiezas a estudiar y empiezas a conocer también los contextos históricos, y sobre todo en la península ibérica, que hay, pues la moneda no te fecha. ¿Qué quiero decir? Sí, fecha. Hay una fecha que se llama fecha postquem, o que es una palabra latina que significa posterior a la cosa, posterior a la cosa, posterior a la moneda. ¿Qué es lo que significa? Yo casualmente, tengo aquí una moneda, no ha sido una cosa que haya sido, me lo haya, vamos, es casual, ¿no? Que me la ha traído, y también casualmente, tengo una lupa, pero ha sido una cosa casual, yo esto no me lo esto ha sido que ha venido así, ¿no? Y bueno, ahora me tienen que creer, ¿no? Pero yo miro y la fecha de la ceca, la fecha de acuñación de esta moneda es 2002 y estamos en el 2024. ¿Esto qué significa? Que todavía estamos usando una moneda de hace ya más de 20 años. ¿Qué significa más? Significa que, imagínense que se me pierde la moneda, espero que no, porque está la cosa muy mala, pero bueno, se me cae la moneda por aquí, se me pierde, nos vamos, dentro de 40 o 50 años el edificio por cualquier razón cae y vienen unos arqueólogos dentro de 3.000 años y encuentran la moneda y dicen, ya hemos fechado esto es de 2002. No es 2002. Sabemos que esta moneda es de 2002. Este edificio, desde luego, en el 2002 estaba funcionando. Pero en el 2002 estaba funcionando y podía estar funcionando en el 2030, en el 2040 o en el 2050. Entonces, eso es lo que nos está dando las monedas como fecha de cronología. Por tanto, tenemos que ver todo el conjunto de las monedas, todos los materiales que hay en esos estratos para poder definir en dónde estamos y qué está pasando en ese momento. Bueno, pues como ya les digo, son monedas, todos estos materiales son materiales que sabemos que son del siglo V. Mientras que las monedas son monedas del siglo IV. ¿Por qué? Pues está relacionado con el momento de la entrada de los bárbaros en la península ibérica. Incluso un poquito antes, con la usurpación de Constantino III. En ese momento, y sobre todo con la entrada, porque Constantino III parece que en esos momentos les dejan entrar a los bárbaros en la península ibérica, vándalos, suevos y alanos, y lo que ocurre es que el Imperio Romano de Occidente, que ya de por sí el sistema estaba bastante deteriorado, termina por caer, no hay ejército suficiente y la península ibérica, todas las provincias de la península ibérica se convierte en un lugar que, por ejemplo, Pedro Maldonado, el profesor Pedro Maldonado ha llamado un falso gobierno de nadie, es decir, un lugar donde teóricamente estaría gobernando el emperador de Occidente, pero en realidad cada uno gobierna por sí como puede, dentro de cada una de las regiones, de las provincias, y donde además vándalos, alanos, suevos e incluso visigodos están intentando también de alguna manera tener influencia sobre todos estos territorios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que entonces a partir de ahí, como ese sistema romano está muy deteriorado, ya no llega la moneda, ya no llegan las monedas de las fábricas de moneda de Roma, y la gente pues solo puede circular monetario, solo puede comprar y vender a partir de las monedas que tenían de antes. Porque una cosa que también tengo que decir, que igual que en el Imperio Romano hubo mucha ceca, en la península ibérica a partir del siglo, en Hispania, a partir del siglo I dejaron de haber ceca y ya no hubo ninguna ceca más ni en el siglo IV, ¿vale? Por cierto, que me estoy haciendo muy mal. Perdón, vale. Bien, bueno, pues empezamos con esa zona que he comentado yo antes, de uno de los primeros suelos en esa manzana sur, no le quiero decir, ahora se lo desvelo, fundamentalmente en esta zona, que es la zona oeste, lo que encontramos son tres tabernas, tres tiendas, ¿vale? En latín taberna significa tienda,
Y en esos suelos de ocupación, de últimos momentos de ocupación y abandono, pues lo que encontramos es el típico circulante del siglo V en la península ibérica y sobre todo en el interior de la península ibérica. Tengan en cuenta que en la costa había mucho más comercio y hay alguna moneda más que sale que son acuñadas desde el siglo V, ¿no? Pero en el interior de la península ibérica fundamentalmente lo que van a tener la gente son las monedas del siglo IV. Y me voy a parar un poco más en esta gráfica porque es bastante clara de lo que va a pasar y lo que pasa en Cástulo y lo que va a pasar también en la península ibérica en el interior en estos momentos. El tipo de moneda que existe son monedas fundamentalmente de mediados del siglo IV, de finales del siglo IV, unas que se llaman monedas, bueno, se les pueden llamar mayorinas, también se les dice de Cargiro en la parte oriental del imperio, que son monedas, digamos, de un valor alto, que se desmonetizaron teóricamente en el 395, pero en la península ibérica siguen funcionando. Seguramente porque como no tenían otra, cuando el emperador dijo, estas monedas me las voy a quedar yo, o sea, se van a ir perdiendo, dijeron, pues si ya no llevamos estas monedas, ya nosotros nos quedamos sin nada. Y entonces siguieron... iba a decir trapicheando, muy mal, se siguieron comerciando con esta moneda y va a ser en la península ibérica uno de los pocos sitios donde este tipo de monedas que se llaman mayorinas o de Cargiro, que son de tipo E2, significa que son de las más grandes dentro de las de bronce, las que tienen más valor, van a estar en estos contextos, mientras en otros lados de Europa no existen estas monedas o existen en poco en poca cantidad, ¿no? Entonces son estas monedas de finales del cuarto que alguna vez salen algunas monedas que del tercero, de finales del tercero, de principios del cuarto, que están un poco también ahí y que también en un momento dado la están utilizando. Si se fijan, yo he dicho que solo vamos a estudiar los suelos de esas habitaciones, pero si se fijan aquí hay una gráfica, una parte de la gráfica, una cuantificación que pongo tapiales, es decir, teóricamente es de la zona que no está en el suelo, sino de los tapiales que fueron cayendo de la taberna cuando se destruyó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hemos estudiado todas estas monedas, están todas muy bien cerradas a los que les he comentado antes, a las tipos mayorinas o de tipo AE2, con la tipología de Felten Reparatio y Gloria Romanorum, todas, que son 15, además 15, es un conjunto muy cerrado de una cronología que es de finales del siglo IV, que parece que está relacionado con una especie de tesorillo, podríamos decirlo así, tesorillo, zona de una especie de caja fuerte que podría tener cualquier persona en un momento dado en una casa, con una especie de pequeños ahorrillos que tuviera ahí escondidos. ¿Y por qué están entonces los tapiales? Que en principio podemos interpretarlo así, porque lo que lo tendría sería o escondido dentro de la pared o en alguna zona que estuvieran escondida dentro de esa zona, ¿no? Y por tanto, al final, cuando se cae la casa, ese tesorillo que es de ese mismo momento de los suelos del siglo V aparece en los tapiales. Se lo voy a reiterar en ese sentido. Lo que está claro que, aunque fíjense que lo que estamos viendo son monedas del siglo IV y de finales del IV, los materiales que hemos encontrado, por ejemplo, esa bandeja tan grande que era de una ciclata africana, está claro que la cronología es de mediados a finales o segunda mitad del siglo V después de Cristo, es decir, que hay ese desfase entre el material y las monedas, y a base ese registro material cerámico el que nos esté determinando en qué momento se formó ese depósito de suelo de esta taberna. Pues tenemos ahora la taberna central. Fíjense que es casi 3/4 partes de lo mismo, ¿no? De todas formas, sí es verdad que de cuando en cuando aparecen algunas monedas de finales del tercero, algunas veces incluso de mediados del tercero, que son, digamos, cosas muy residuales, pero
fíjense que sobre todo son esta zona de mediados del siglo IV y finales del siglo IV las que son las monedas mayoritarias, ¿vale? Y después una gran cantidad de indeterminadas, que ya verán por qué son indeterminadas. De nuevo volvemos a la taberna. Bueno, yo le he puesto taberna de la columna, saben, si han estado en Cástulo saben cuál es. Hay una columna que ya está puesta en su sitio, que tendría doble piso. Y encontramos de nuevo, fíjense, de nuevo encontramos lo mismo. Estamos encontrando monedas de segunda mitad del cuarto, de finales del cuarto, con una cantidad importante de indeterminada. Volvemos siempre al mismo tipo de circulación, es la circulación del siglo V. Una cantidad importante de monedas de tipo AE2, esa que he dicho yo que son mayorinas o de Cargiro. Después una cantidad más o menos importante de AE3, que digamos que están un poquito, pesos que están un poquito por debajo, y AE4 también, que son las monedas más pequeñitas, ¿vale? También hay una cantidad importante, y esa es la circulación monetaria y el tipo de monedas que están en ese momento circulando en el siglo V en la tardoantigüedad. Tengan en cuenta que decimos que son las últimas monedas romanas, porque es cierto, son las últimas monedas romanas en la península ibérica y en el interior del territorio peninsular, porque ya no vendrán moneda nueva, no se hará moneda nueva, a excepción de que pueda aparecer alguna moneda del siglo V rarísima, hasta que en época visigoda empiecen ellos a emitir moneda, los visigodos. Entonces, es verdad que es la última moneda romana que va a circular ya en Cástulo y en la península ibérica. Bueno, y lo que le comentaba, ¿qué pasa con estas monedas? Pues eso, que en principio no fechan, es decir, que cuando encontramos monedas del siglo IV tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ver los registros materiales en los que también con los que se relaciona, y también el conjunto de monedas con los que se relacionan. En este caso, fíjense, de nuevo tenemos monedas de finales del cuarto, indeterminadas, algunas que se podría decir que podrían llegar al principio del quinto, pero eso es porque se ven tan mal, y como los tipos iconográficos son muy parecidos, pues ya no sabes si pueden ser del principio del quinto, pero bueno, que en realidad son de finales del cuarto, ¿no? Y en este caso es de la calle donde aparecieron las lucernas con menorá, si lo recuerdan, que parecen. La escabelló, se ve que se cerró en el siglo IV y que también parece ser que se utilizó como una taberna, un termopolio, ¿no? Que un termopolio es una tienda de comida, en principio. Esta fue parte de mi tesis, y cuando hemos vuelto a estudiar la moneda, pues lo que vemos es eso, que es finales del cuarto, y si se fijan, aquí hice yo un análisis de carbono 14 y con semillas de olivo, si recuerdan que estuvo hablando Eva sobre carpología, sobre una semilla de olivo, y curiosamente me estaba dando un siglo IV fundamentalmente, si ven se va un poquito hacia el siglo V, pero un siglo IV. Entonces parecería que entonces estamos en un ambiente que es de un siglo IV pleno. Pero después el material que teníamos de cerámica, como por ejemplo esas lucenas que le he comentado, saltaban ya al siglo V. Por tanto, si hacemos una correlación entre lo que nos está diciendo el carbono 14 y lo que nos está diciendo el registro material cerámico, e incluso estas monedas, fíjense que estamos hablando de monedas que se terminan de emitir en el 395. Eso no significa que en el 395 sea una moneda del 395. Es lo que le he dicho antes. Significa que, desde luego, ese depósito no se puede haber formado antes del 395, pero después sí, por supuesto. Y desde luego una moneda emitida, que les digo yo, que el sitio más cercano sería Arles, lo que ahora es Arles, que llegara justo ese mismo año a Cástulo y que se estuviera circulando con esa moneda, es dificilísimo. Aparte que las monedas, como ahora la verán, son monedas que están muy deterioradas, y lo que significa que lo que da a entender es que ha habido mucho tráfico con esa moneda. Por tanto, fíjense que aunque estamos viendo un contexto monetario que son todos muy parecidos, de finales del cuarto y con monedas del cuarto, en este caso, lo que nos está dando también otro tipo de análisis es que no estamos en un siglo V avanzado, sino que estamos en un principio del siglo V, o en un primer cuarto del siglo V, ¿vale? Que es lo que parece
qué pasa en esta zona de aquí, o sea, la zona oeste, parece que los materiales lo están llevando a mediados del quinto, segunda mitad del quinto, el momento último de hábitat, mientras que la parte este, aquí también tenemos, esto también fue una habitación que se excavó en el 2012, vemos lo mismo, si se fijan, sobre todo una cantidad importante de moneda de finales del cuarto, esa cantidad importante a mediados del cuarto, con algunas de mediados y de la segunda mitad, y alguna que otra que se escapa de principios del cuarto, y de nuevo con un análisis de carbono 14 que nos va de nuevo otra vez a la misma fecha. Y de nuevo el registro cerámico nos lleva también a un siglo V. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que en principio parece ser que esta zona de aquí, posiblemente esto no hemos podido estudiar todavía de manera clara, pero parece que las monedas también dan ese momento. Parece que esta parte de aquí podría ser un poquito más antigua en el momento de habitación que esta de aquí, ¿vale? Aunque eso tendremos que analizarlo con más profundidad. Bueno, y que es lo que le comentaba antes, que la gente, cómo utiliza las monedas, o sea, cómo aprovecha esa parte de que ya no le está llegando moneda de las CECAs, de las ciudades oficiales, que hacen monedas, y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen ellos? Utilizar las monedas que tienen. ¿Qué monedas tienen? Pues son monedas, por ejemplo, como les comento, de mediados del siglo IV, incluso anteriores. Y por tanto, fíjense que están muy desgastadas, que se nota ese momento de mucha circulación, de muchos años con la moneda. Tanto que algunas se les llama frustra, es decir, no, ya, aquí yo ya no sé qué hay, o sea, no se ve nada, pero las siguen utilizando, ¿por qué? Porque no tienen otra cosa, y entonces utilizan este tipo de monedas. Yo solamente les voy a dar un poco la estrategia que tienen en el siglo V de utilización de estas monedas a partir de las monedas estudiadas en estos depósitos. Por tanto, hay algunas estrategias, digamos, que no se las voy a comentar porque no están ahí, ¿no? Entonces, creo que no sería suficientemente realista hablar de cosas que no hemos visto en estos estratos, ¿vale? Otra cosa es el recorte de las monedas, ¿vale? A partir del siglo IV y sobre todo del siglo V empiezan a bajar los emperadores el peso en moneda y hacerlas más pequeñas, y las monedas que había anteriormente tenían más peso y tenían más valor. ¿Qué es lo que van a hacer? Las van a recortar y las van a, muchas veces incluso por la mitad, para hacer moneda más pequeña, y entonces con eso es con lo que van a estar circulando, ¿no? Con eso es con lo que van a estar comerciando, con ese tipo de moneda, porque si me estás diciendo que ahora una moneda que teóricamente, supongamos, estoy a un ejemplo, que antes era 1 euro, ahora es más pequeña de 1 euro, y la mía que era de 1 euro es más grande y tiene más peso, pues ahora te la parto porque ya estamos en ese sistema de valor. No voy a perder yo, y además sí tengo más, digamos, más dinero, y entonces van recortando las monedas o las van partiendo para que valga igual que las monedas que había en el siglo V, a partir de estos emperadores que cada vez hacen las monedas más pequeñas por un tema de inflación. Es decir, tienen que pagarle a los ejércitos, tienen que pagarle a los funcionarios, y entonces lo que hacen es que hacen las monedas más pequeñas diciendo que valen lo mismo, y eso es lo que al final lo que está provocando es una inflación en el sistema monetario romano. Pero esta gente que solo tiene estas monedas, digamos, más grandes, lo que hacen es recortarlas o hacerlas trozos, ¿vale? Y también lo que se llaman imitaciones, ¿vale? Que en un momento dado podríamos pensar que son falsificaciones. Es decir, son monedas que no están hechas en las fábricas oficiales de Roma, ¿no? Le he traído esta porque, como le he dicho, he querido ser totalmente realista, y he traído la única que había en este caso, que era una que se ve que es una imitación, pero esta es una imitación de finales del siglo III, de tipo Divo Claudio.
Pero normalmente hay imitaciones y observamos imitaciones que ya empiezan a hacerla en el siglo IV. En el siglo IV empiezan porque les falta moneda y de alguna manera parece ser que el Estado como que mira para otro lado mientras esas monedas que digamos que son falsas o imitaciones se entran con el numerario oficial, ¿no? Pero a partir del siglo V se siguen haciendo ese tipo de monedas y, por ejemplo, Teresa Maró comenta que son monedas que aunque están imitando, por ejemplo, las monedas que son del siglo IV, por ejemplo, esa que han visto de Felten Reparatio, que en realidad no sé si la han podido ver, es un soldado alanceando a un jinete, las hacen, pero con un peso mucho más pequeño que el que había en el siglo IV. Entonces, parece ser que incluso esas monedas ya serían del siglo V. En este caso, de todas formas, les paso esta moneda, hago ver esta moneda del siglo III, porque ese problema de falta de moneda en la península ibérica fue algo bastante endémico. En el siglo III, final del siglo III, le está pasando también eso, le están faltando monedas en principio, y hay una cantidad grandísima por ejemplo, de este tipo, que es de Divo Claudio, que es de Claudio II el Gótico, que son imitaciones de las verdaderas monedas que se estaban haciendo, en este caso su hermano Aureliano, que se llaman antoninianos, ¿no? Y se sabe que son imitaciones porque normalmente son más pequeñas y el tipo es un poquito más, algunas veces más rudimentario. Pero que fíjense que todavía se está utilizando esta moneda, se está utilizando en el siglo V. Vale, vamos a hablar de cecas, aunque está claro que ya en el siglo V ya he comentado que ya no llegan monedas efectivamente a la península ibérica, pero sí hay cecas, sí podemos saber la ceca y cómo era la circulación monetaria y quién nutría de moneda al menos en el siglo IV. Entonces, en este sentido, lo que vemos es algo que se discrepa un poco de lo que normalmente se ve en otros lugares, se ve normalmente en Hispania, en la península ibérica, en otro sitio. Y que si es verdad que obviamente, como están viendo aquí, nutren fundamentalmente a la península ibérica las cecas que son de Occidente. Cecas son las ciudades que hacen moneda de manera oficial. Si se fijan, hay mucha más cantidad que de las orientales y una cantidad muy importante de las romanas, de la ceca de Roma, que también es verdad, pero normalmente hay también una mayor cantidad de las, que no podría ser de otra manera, es lógico, de las cecas de Arles, Lyon, y bueno, y Treveri, fíjense que no tienen, ¿no? Entonces, normalmente son esas cecas las que nutren normalmente a Hispania y lo que tendría que verse normalmente en Cástulo. Si se fijan, lo he traído aquí para que vean de un estrato que estudiamos de manera superficial y como se fijan, son las cecas de Treveri y Arelate las más grandes, las que tienen mayor cuantificación. Mientras que eso y esto otro también, que de las cecas orientales, en el sentido de que hay una cantidad muy grande de cecas orientales, si se fijan, comparado con lo que sería más o menos normal, porque los niveles superficiales de Cástulo nos está dando un poco la distribución normal de cómo funcionaría de manera general la circulación monetaria en estos momentos en Cástulo. Esto parece que está muy relacionado con esas monedas, con eso, vamos, no parece que, sino que está muy relacionado con esas monedas que le he comentado de ese tesorillo, ¿vale? Esa especie de caja de caudales que se encuentra en la taberna, en la primera taberna que le he comentado. Porque la cerámica de tipo Gloria Romanorum, estas solo se van a emitir en las cecas orientales. Entonces, claro, eso hace que haya una cantidad muy importante y una diversificación muy importante de las cecas orientales que normalmente no están así. ¿Y por qué se da estas discrepancias? Pues seguramente se da porque hay una cantidad grandísima de moneda indeterminada, de moneda como la han visto ustedes, frustra, desgastada, que no se ve cuál es la ceca y por tanto eso seguramente es lo que produce ese sesgo a la hora de la circulación monetaria, ¿vale? Y desde luego, por un lado, de hecho, esta
esta charla estaba relacionada con la circulación monetaria, pero también entendíamos que con las monedas como un elemento de propaganda de la sociedad, ¿no? De la sociedad romana en este caso. Está claro que la moneda, fundamentalmente debido a que era un elemento que muy valioso, que todo el mundo lo quería, pero que además va a todos lados, ¿no? Era algo que desde luego sabían perfectamente que era un elemento de propaganda para el sistema político, en este caso para los emperadores, fundamental. Entonces, en ese sentido, desde luego son tipos iconográficos del siglo IV, claro, porque solo tenemos monedas del siglo IV. Y son monedas que están relacionadas con lo bélico, con lo militar, justificando al emperador como guerrero y también a la victoria del emperador con respecto a los demás enemigos. ¿Por qué? Porque en el siglo IV es un siglo bastante complicado, es un siglo donde ya empiezan a haber muchas racias de los bárbaros. También hay muchas usurpaciones, entonces hay una cantidad importante de momentos bélicos. Y el tipo iconográfico que más se va a hacer es el tipo iconográfico de tipo de guerra, de tipo bélico, de lo militar. Entonces es una forma de justificar al emperador, y también hacer ver a la gente cómo querían que ellos vieran el emperador. Es decir, ¿qué quiero yo ver para tranquilizarme, ¿no? Entonces, por eso son ese tipo de iconografía. Y desde luego voy a hablar de esas iconografías que son las que más salen en las monedas de este momento. Porque aunque parezca que esto es del siglo IV y que ya no tendría validez en el siglo V, pues curiosamente lo que le he dicho antes, en el siglo V es cuando la península ibérica cuando empiezan ellos a tener los problemas. El siglo IV para ellos, aunque fuera de la península había muchos problemas, había momentos bélicos, había guerra, en la península ibérica fue digamos 100 años bastante pacífico, pero a principios del V es cuando llegan los vándalos, suevos y alanos, y es cuando los hispanos los hispano-romanos van a empezar a tener bastantes problemas de guerra. Los vándalos atacarán en la zona sur, los alanos en toda la zona de la Lusitania, los godos como ejército federal de los romanos van a atacar a los vándalos, pero también seguramente y a los suevos y a los alanos, sobre todo alanos y vándalos. Y y eso seguramente también va a provocar problemas a la gente de la península ibérica. En fin, que es un momento muy problemático de guerra en esos momentos en la península ibérica. Y entonces, bueno, tenemos por ejemplo la primera, que es la Felten Reparatio. Les he puesto esto que ya me lo advirtió un especialista en numismática que conoce muy bien las monedas, Bernardino Fernández, ya me lo comentó, y ahora estudiando de nuevo este tipo de iconografía lo he vuelto a leer en una publicación, que no solamente es un tema que podríamos decir teórico, ¿no? En este caso lo que están viendo es un romano alanceando a un jinete que está caído, que es un jinete bárbaro. Y aparte de un tipo de propaganda, parece ser que también está relacionado con una táctica de guerra que había en esos momentos, que lo habla Ammiano Marcelino, en el que lo que dice es que mientras
El jinete tiene las manos ocupadas con la lanza, con no sé qué, no sé cuánto. El soldado, como es un soldado de infantería, se esconde por detrás del caballo, mata al caballo y después puede matar al jinete, ¿no? Entonces es interesante, yo creo que lo he traído aquí porque creo que es interesante porque también parece ser que de alguna manera está marcando una táctica. ¿Qué quieren andar a hacer, hablar con esto? Pues quieren dejar tranquilo a la gente, sabiendo que el ejército puede acabar con esos soldados. Aparte, que si se fijan, yo de todas formas se lo digo, el soldado romano está vestido con coraza, que es una cosa mucho más antigua, con casco antiguo también, y el nombre Felten Reparatio, que significa reparación de los tiempos felices. Lo que le está diciendo el emperador, lo que le está diciendo con la moneda, es que nosotros, yo como emperador del ejército y como mi ejército, lo que vamos a hacer es acabar con todo el enemigo, no vamos a tener compasión con el enemigo, vamos a acabar con él, y entonces vamos a ser todos felices y vamos a volver de nuevo a los tiempos de la época de Adriano, de Trajano, cuando éramos superiores y no había ningún bárbaro que nos atacara, ¿no? Y esta otra, les presento un poco lo que en principio siempre se ha dicho que está relacionado con esa moneda, son las Reparatio Republica. Está relacionado teóricamente con digo teóricamente porque siempre hay diferentes tesis sobre por qué se origina una moneda, ¿no? En este caso, de todas formas, parece que tiene mucha relación con la batalla de Adrianópolis, en el que los godos acaban con dice Ammiano Marcelino, que acaba con 2/3 del ejército romano, fue una debacle, y muere hasta el emperador. Aquí lo vemos, al emperador Valente, ¿vale?, que teóricamente está un poquito antes de haber muerto y haberlo vuelta y vuelta, porque ha asado vuelta y vuelta, porque según las fuentes escritas dicen que se escondió en una casa y luego de lo que hicieron fue quemar la casa y por tanto teóricamente se quemó el pobre como si fuera un cochinillo, ¿no? Entonces, y nunca encontraron su cuerpo. Entonces, bueno, aquí vemos a Valente un poquito antes de estar chamuscado. Y las monedas que yo les comento son las Reparatio Republicae. Las Reparatio Republicae, que son esas monedas que he comentado, que son de tipo A2, que son de las monedas de mayor valor, y lo que se ve es a un emperador, ¿qué está haciendo? Fíjese que esta es una mujer que lleva una corona, ¿vale? Una corona torreada. Es la República, el Estado. Está levantando al Estado, ha caído con esa debacle de Adrianópolis, ha caído el Estado en la ruina y el emperador lo está levantando de ese momento tan malo. Y si se fijan, tienen aquí la victoria que lo está coronando, porque la ha levantado porque ha acabado con el enemigo. Después tenemos otra que son las Glorias Romanorum. La Gloria Romanorum, en el que de nuevo lo que se ve es al emperador, el emperador vestido de traje militar, con el lábaro. El lábaro es maldita sea. Gracias, el estandarte, no me sale la palabra estandarte, gracias. El estandarte militar que tiene el crismón. En el momento, ¿por qué? Porque desde que Constantino I teóricamente vence en la batalla de Milvio a Magencio, con esa cita que decía que vio en el cielo una cruz diciendo: con este signo vencerás. Pues entonces, a partir de ahí, Constantino va a poner eso en todo su estandarte como una forma de decir que Dios está conmigo como militar, y con eso vamos a poder acabar con todo el enemigo que quieran ir en contra de nosotros. Además, desde ese punto de vista, todos los emperadores querían de alguna manera relacionarse con la dinastía constantiniana, porque había sido, digamos, un poco la elegida por Dios, ¿no? Entonces, por eso es este estandarte que está relacionado con lo militar. Y después, si se ve aquí, está el orbe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que yo tengo el orbe, tengo el control de todo el orbe, tengo el control
de todo el Imperio Romano y en paz, porque soy militar y acabar con todos los malos. Y por eso de ahí ese nombre de Gloria Romanorum. O sea, yo he llegado a ser la gloria de los romanos. Pues a partir de ahí ya vamos a tener la gloria de los romanos, ¿no? Y también hay una cantidad importante de victorias, pero además las victorias del siglo IV son diferentes a las victorias de época alto imperial, porque la victoria de época alto imperial en la moneda era relacionada con una batalla en concreto, por ejemplo, la victoria sarmática, porque había ganado el emperador a los sarmacios, la victoria dácica, porque había ganado a los dacios. En este caso no, en este caso son la victoria en general. La victoria, ¿por qué? Porque en un momento en el que hay guerras por todos lados, yo es que voy a ganar siempre porque la victoria está de mi lado, ¿no? Entonces es algo más genérico. La victoria en sí misma, que la tengo yo, muchas de las que aquí un poco se puede leer, en muchos casos lo que la leyenda es Victoria la victoria del Augusto, otra vez es Securitas Republica, la seguridad del Estado, y entonces ese es el cambio que hay en cuanto a la victoria. Yo como emperador y como militar tengo la victoria siempre de mi lado para enfrentarme a cualquiera y le voy a ganar, ¿no? Así que tranquilos todos, que vamos a ganar siempre. Y otras que son los botis, ¿vale? Por último, en este caso, aunque parezca otra cosa, ya fíjense que tiene la corona de laurel. Los botis eran en realidad cada 5 años, teóricamente, se hacía un homenaje, gracias. Un homenaje. Se le hace un homenaje cada 5 años por haber estado gobernando esos 5 años. Esos homenajes estaban relacionados siempre con juegos de circo, con juegos circenses, y era importante no por los juegos circenses, y no era importante por hacerle el homenaje, sino porque era el momento en el que se le daba un donativo al ejército para que estuvieran contentos. De tal forma que muchas veces, aunque no llegaban a tener los primeros 5 años, celebraban los 5 años para poderle dar a esos soldados el dinero para que estuvieran contentos, ¿no? Y entonces muchas de esas monedas están relacionadas con eso. Y además, no solamente eso, sino que ese tipo de homenaje estaba relacionado con Dios, ¿no? Con Dios. Era un homenaje no por el emperador, sino dándole gracias a Dios. En este caso digo a Dios porque ya no eran los dioses, ya era Dios, ¿no? Dándole gracias a Dios porque él estuviera 5 años más y deseando que estuviera el doble de tiempo, ¿vale? Por eso en este caso voto X, mut XX, por 10 años, que ya sería los de Kenalibu, y esperando que la divinidad me dé 20 años más de gobierno, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significaría también? Que la divinidad estaría con ese emperador, ¿no? Claro. Todo al final relacionado con el ejército, porque ya les digo, eso era fundamental para que el ejército estuviera feliz y no hubiera problemas de usurpaciones y ese tipo de cosas. Pues en principio estas son la iconografía más importante de estas monedas en estos momentos, y con esto pues yo ya habría terminado de hablar sobre las monedas, perdón por los lapsus mentales, será la edad. Y ya lo que ustedes me quieran responder, espero responder con mayor diligencia que el último momento de mi charla, ¿vale? Así que lo que ustedes quieran. Ups. Bien, vamos a tomarnos unos minutos también, porque casi todos estamos familiarizados con las monedas. Vamos a preguntarle a Bautista o a hablar entre nosotros. Tienes una pregunta, pero genérica por todo. Nada, me causa interés, no sé si en el museo hay alguna moneda que sea especial, que tenga más importancia que el resto. Yo lo que os comentaba en la presentación, la singularidad de una pieza en concreto es algo importante en cualquier colección, porque no está en muchos sitios más, por las razones que sean.
Pero nuestro enfoque ha sido casi al contrario. Vamos a la cantidad para tratar de ver la representación de cada moneda en su lugar. No obstante, las monedas, como el resto de la evidencia arqueológica, siempre nos remiten a unas coordenadas, al contexto. Si tuviera que destacar alguna que a mí me pareciera especial, yo destacaría el denario acuñado en Casa de Augusta, en Zaragoza, relativo al Sidú, al cometa Julián, por la historia que hay detrás. Parece mentira que en una grafía tan elemental se puedan contar tanta historia. Y para eso estaban pensadas las monedas, ¿no? Para que rememoraran una narrativa. En esa en concreto que personalmente yo destacaría y que la tenéis en la primera planta expuesta, habla de eso. Se ve el cometa y solamente dos palabras, Divus y Ullius. En el reverso, en el anverso, ¿quién la acuña? Su heredero político, el futuro Augusto. En ese momento no sé si todavía Octavio, no, supongo que ya en ese momento Augusto. Y el contexto son los funerales de César, organizados por su heredero, y se acuña la moneda para pagar al ejército. De manera que esa historia va a circular a través de la moneda. Esa forma de fijar un relato es muy interesante en la moneda, y no había ocurrido siempre. Cuando nos vamos a los primeros símbolos en la moneda, lo más característico es la continuidad, la estabilidad, poder transmitir convicción en la propia moneda. Pero hay un determinado momento, que son las etapas republicanas, donde la república se divide en 1000 facciones distintas, donde cada una trata de llevar a su terreno los mensajes y se le ve la posibilidad de impacto que va a tener. Nos cuesta trabajo hacer una idea, pero pensemos en un mundo sin los medios de comunicación nuestros, y donde la transmisión de la idea se utilizan recursos tan elementales como eso. Pero cada moneda tiene a su vez su propia historia. Sí. ¿Y la más antigua? La más antigua posiblemente las de Cástulo. La de Cástulo, aquí la de Cástulo. Las primeras, también en la planta alta tenéis una representación. Las primeras acuñaciones de Cástulo son las que adoptan. Tradicionalmente se ha considerado, sí, parece una lectura acertada, adoptan el patrón púnico. Cástulo acuña la primera moneda para ser intercambiada con la de Cartago. Cuando pasamos al ámbito romano, se adapta al patrón romano, aunque se mantengan los mismos símbolos que venía utilizando desde entonces. Esas primeras monedas son el valor medio, el toro bajo la luna, y son las que recogimos por el valor documental, no ya por su propio significado, en la fundación o refundación de lo que venimos llamando el santuario de Torre Alba. Una obra que ya se hace en un momento muy avanzado del siglo III, se está sellando con las primeras ofrendas, que son esas monedas, que por lo demás son muy escasas en el resto de Cástulo. Pero que proceden de aquí, yo creo que esas serán las más antiguas que tenemos. Una preguntilla. Con micrófono. Bueno, primero darte la enhorabuena por la conferencia. Quería preguntarte por los materiales de que están hechas las monedas, si influenciaba mucho las épocas que estás diciendo, si valía más un material o otro menos, o sobre todo los materiales que estaban hechos. A ver, normalmente estaban hechas con... Normalmente están hechas con bronce, pero tienen diferentes tipos de aleaciones. De hecho, teóricamente, y muchas de las monedas del siglo IV tenían una pequeña cantidad de plata. No eran solo de bronce, tenían aleaciones de plata. No llegan al 4%, entre 1 y 4% aproximadamente. Pero cada vez la están... Claro, la plata es cara. Entonces, por un lado, lo que están haciendo es quitarle plata los emperadores, y por otro lado haciéndola más pequeña, y con eso quieren que sea una moneda que sea igual
con el mismo valor que tenía la anterior. Claro, la gente no es tonta, entonces al final pedía más monedas por el mismo recurso, y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces llega un momento en que las monedas cada vez son más malas, tienen menos metal y los metales son menos preciosos. No sé si... Pero que al principio esas monedas de bronce que están ahí, no estamos hablando de oro ni de plata, pero las monedas de bronce sí tienen un poquito de plata. Algunas, incluso las primeras, las del principio del siglo IV, estarían plateadas, es decir, tendrían una capa de plata en superficie, pero eran de bronce, pero sí tienen un poquito de plata. Lo que pasa es que cada vez se van quedando con menos plata, hasta casi desaparecer. Y había una a ver si me sé la palabra, acuñación de la moneda antigua. Sí, claro, lo que hacen muchas veces, es recogen toda la moneda antigua que tenía más plata, la funden, la recortan un poquito, la refunden, y entonces por un lado la plata le van quitando más plata, y entonces al final están ganando más dinero, están los emperadores, me refiero, porque tienen más plata con menos moneda y hacen más moneda, y entonces eso es lo que les sirve también para financiar al ejército. No obstante, quizás también tenemos que aclarar a Félix que la moneda que normalmente aparece es el menudeo diario. El valor, está en la plata o está en el oro, eso no se encuentra en cualquier sitio. Esto se parece más al tarro de las monedas nuestras que a un tesoro. Esta no sé si la vaya a saber. Es que preguntaros, ¿hay algún registro o alguna forma de saber en qué punto han aparecido monedas de Cástulo? Por ejemplo, no sé, en Turquía, en Túnez, Sí, bueno, sí, hay publicaciones en las que te dicen dónde han salido monedas de Cástulo. Te puedo decir que, por ejemplo, monedas de Cástulo han salido en Croacia. Por ejemplo, se han encontrado en Croacia, en Francia también. Es decir, la moneda de Cástulo viajó bastante, y parece ser que viajó por un tema de la minería. Es decir, es una moneda que se va a utilizar fundamentalmente en los lugares mineros, y entonces los mineros, cuando van de un lugar a otro, se van a llevar esa moneda. Y por eso hay en muchos sitios donde después se sabe que había una minería importante en época republicana romana, se van a encontrar muchos tesorillos con moneda de Cástulo. De hecho, en la Andalucía, los cotos mineros de Huelva y están repletas de esa moneda, porque de alguna manera era la moneda patrón, la moneda patrón en las transacciones de la minería. Y entonces, por eso hay tanta moneda de Cástulo en la península ibérica y sobre todo en la zona de minería. Y ya te digo, Francia, Croacia y en más lugares de Europa hay moneda de Cástulo. Yo tengo la curiosidad, cada vez que voy a un museo fuera, ver si hay monedas de Cástulo. Y en los nacionales es razonable que también la presencia en un museo en otro no esté hablando de la distribución de las monedas de Cástulo. En Europa, en todas las colecciones están las monedas de Cástulo, lo que ya no sabemos de dónde vienen, ¿no? Que hay detrás, dando por sentado que están ahí. Y esa, yo no sabía que quedaba en Croacia ahora, yo entendía la antigua Yugoslavia, ¿vale? Pero esa comparativa es muy interesante, implica un desplazamiento de la población con la moneda que llevan. Porque no es que haya unas cuantas, es que la están usando regularmente. En Croacia, las monedas que se acuñaron mucho tiempo en Cástulo, pero el año pasado mismo encontramos una moneda del siglo II antes, en este caso de Cástulo, en un contexto del V después. Es como si nosotros estuviéramos usando ahora una moneda, pues, no sé, de antes de los Reyes Católicos. El largo tiempo de perduración de una moneda, estamos hablando de esa proporción. También puede ser alguien que la haya encontrado en el siglo V y se la haya caído. También puede ser, pero viendo los gráficos de Bautis, veíamos que había el grueso de las monedas del siglo IV, de la segunda mitad del siglo IV, algunas de inicio del IV, algunas del tercero, algunas del segundo, algunas del cambio de... Hay una continuidad.
Por lo que es muy razonable que no perduraran como objeto de colección, sino como en esa época no se fían del bronce que acuñan ellos, eso aumentó el interés por el antiguo bronce, que ellos fiaban mucho más en su calidad y solvencia, ¿no? De hecho, debían de tener tanto lío sobre el valor y el peso de las monedas que en la vitrina, como habéis podido ver, sugerimos que se pesaban. La unidad de medida era el peso en bronce acuñado. Y era cuestión de ir echando más y más monedas. En un sistema económico imposible, donde la única solución era darle más a las máquinas sin tener en cuenta las consecuencias que poner en circulación tanta moneda, que tenía que básicamente una devaluación del propio valor, una subida de precio generalizada, de manera que el mundo estaba yendo hacia una dirección contraria al mercado. Estamos llegando a un momento de naturalización de la economía y cada vez más moneda y menos valor real. Buenas. Bueno, lo primero es agradecerte tu ponencia, Bauti, porque contigo siempre se aprende algo nuevo. Y luego quería preguntarte, pues bueno, como habían indicado, el siglo IV y V Occidente sufre una gran inestabilidad y ello obviamente afecta a la ceca de la moneda, pero en cambio Oriente, a pesar de tener también sus problemas, es capaz de sobrevivir a ese siglo V y mantener el control del Estado. ¿Eso se ve manifestado en la ceca oriental que llega aquí a Cástulo? O, es decir, ¿posee esa ceca mayor valor económico que la que se genera en Occidente? Mayor o más o valor menos económico. Sí. No, lo que pasa es que lo que se empieza a ver es, se empieza a ver un poco, sobre todo en esos momentos. Ten en cuenta que las monedas que estamos teniendo que estamos viendo son del siglo IV, ¿vale? Pero sí se empieza a ver que en el siglo V las cecas orientales están empezando a tener un sistema monetario con unos pesos un poco diferentes a los sistemas occidentales, ¿vale? Donde, por ejemplo, te digo así ahora mismo, en las cecas occidentales a lo mejor la misma moneda tiene menor cantidad de plata que la moneda oriental. Esas cosas sí se empiezan a ver en ese momento, pero todavía no hay digamos un elemento en el que el valor de la moneda oriental sea mayor en sentido genérico que la occidental, en el siglo IV. ¿Alguna pregunta? Pues yo tengo una curiosidad con relación a lo que ha comentado usted de las monedas falsas que se usaron en circulamiento, y es si se conoce o si sabe si había alguna ceca en Cástulo o si no en la provincia de Jaén. No se sabe dónde están las cecas. Eso es también uno de los secretos mejor guardados ahora mismo de la numismática internacional. No se sabe. También es verdad que hay muy pocos estudios sobre monedas falsas o imitaciones, como queramos llamarlo, ¿eh? Entonces tampoco se puede saber exactamente. A lo mejor haciendo analítica sobre los minerales de la moneda, a lo mejor se podría llegar incluso a ver en qué lugar se estaba haciendo. Pero las cecas todavía no se conocen, no se sabe dónde están. Se dicen imitaciones hispanas porque se creen que es de la parte de la península ibérica, otras veces se habla de imitaciones galas, pero porque dicen que se parecen mucho los tipos de los originales con las copias, pero las cecas no se conocen. Agradecer a Bautista que nos haya atendido en esta y haya avanzado más en el estudio de las monedas de Cástulo, que tanta falta nos hace. Gracias. Muchas gracias por su participación.